Muy buen día, que tengan todos ustedes. Agradezco la invitación a la presentación de este tema y antes que nada quisiera hacer un comentario. La información que yo voy a presentar está enfocada principalmente a la experiencia que se tiene en el centro hospitalario donde laboro y comentarles que no existe conflicto de interés con relación a ninguna casa comercial. Comenzamos con la sesión del día de hoy, la cual está titulada Manejo del enfermo crítico con terapia de reemplazo renal lenta continua. En la agenda que nosotros vamos a encontrar durante esta sesión, podemos observar que contaremos con una introducción, unos breves datos en relación a la epidemiología, generalidades de la terapia de reemplazo renal lenta continua, la atención de enfermería que se debe de tener con relación a este tipo de pacientes y una breve conclusión. Primero que nada, es muy importante saber que el manejo del enfermo en estado crítico involucra un cuidado complejo y un reto para el profesional de la salud asignado a estas áreas. En ellas podemos encontrar todo tipo de patologías que por su gravedad requieren de un cuidado especializado. Desafortunadamente, este grupo de enfermos muchas de las veces genera complicaciones propias de su etiología, tal es el caso de la lesión renal aguda. Esta complicación grave en los pacientes críticos se asocia a un aumento de la morbimortalidad, la estancia hospitalaria, los costos asistenciales y el desarrollo a largo plazo de la enfermedad renal crónica. La incidencia global de la lesión renal aguda en la población de pacientes críticos es variable según la definición utilizada y la población estudiada, pero va aproximadamente de un 20 a un 50% en ellos. En los últimos años, diferentes estudios han evidenciado que la enfermedad renal crónica es un fuerte factor de riesgo para el desarrollo de la lesión renal aguda, principalmente en pacientes sépticos. Actualmente, la enfermedad renal aguda se encuentra en el 30% de los pacientes que desarrollan lesión renal en la unidad de terapia intensiva. Esta lesión renal aguda, con su necesidad concomitante de terapias de reemplazo renal, es una complicación común y creciente de los pacientes en estado crítico que aún se asocia con una alta mortalidad. Diferentes estrategias de las terapias de reemplazo renal, como es la hemodiálisis intermitente, la hemofiltración venosa continua o formas híbridas que combinan las ventajas de ambas técnicas. Actualmente se supone que el inicio temprano de las terapias lentas continuas a dosis adecuadas tiene mejor tolerancia en pacientes inestables y puede estar asociada con mejoría de la supervivencia. Y no obstante, pues aún no hay evidencia clara y contundente sobre la oportunidad y dosis de terapias de reemplazo renal para conseguir los mejores resultados. La lesión renal aguda se caracteriza por una disminución súbita de la función renal en un periodo de horas o días, resultando en una acumulación de creatinina y urea y otros productos de desecho. De acuerdo con las guías de consenso CADIGO, la lesión renal aguda se define como el incremento de los niveles de creatinina sérica de 0.3 miligramos por decilitro o más en un lapso de 48 horas, o un nivel de creatinina sérica que ha aumentado en al menos 1.5 veces el valor basal en los 7 días anteriores, o un gasto urinario de menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso. La lesión renal aguda se desarrolla entre el 25 al 55% de los pacientes y de ellos aproximadamente el 6% va a requerir en cierto momento algún tipo de terapia de reemplazo renal durante su estancia en la UCI. De tal manera que la sepsis, es la principal causa de la lesión renal aguda, la cual se desarrolla principalmente como parte de la falla orgánica múltiple. Y la mortalidad entre los pacientes de la unidad de cuidados intensivos con la lesión renal aguda y la falla orgánica múltiple se puede presentar en más del 50% de los casos, y si se requiere la terapia de reemplazo renal, la mortalidad puede ascender hasta el 80%. Durante muchos años, la hemodiálisis intermitente fue la única opción de tratamiento para los pacientes con lesión renal aguda y en muchos lugares sigue siendo la única alternativa. Un problema de la hemodiálisis intermitente es que no puede usarse en pacientes con inestabilidad hemodinámica severa, pues esto conllevó al desarrollo de las terapias de reemplazo renal continuas como una alternativa para los pacientes críticamente enfermos, ¿no? Y existen hasta el momento más de 35 definiciones diferentes de la lesión renal aguda. Esta variación limita la capacidad de comparar estudios, estandarizar protocolos o incluso lograr una comunicación homogénea por parte de los grupos de investigación. Fue hasta el 2004 cuando existieron diferentes criterios que estandarizaron la lesión renal aguda. Y gracias al grupo Atkin, que se estableció como un consenso de clasificación, el acrónimo RIFLE.
en el cual, bueno, está desarrollado por diferentes letras que nos marcan las diferentes pautas que nosotros vamos a encontrar en la lesión renal aguda, como es la R, que nos refleja lo que es el riesgo, la I de injuria, la F de la falla, la E de lesión y la E de final de la función a nivel renal. Pero no fue hasta el año 2007 cuando el grupo Akin hizo una variante de esta clasificación en la cual los distribuyó en 3 diferentes estadios, en el cual nosotros podemos ver aquí en la lámina que el estadio 1 corresponde al aumento de la creatinina de 1.5 hasta 1 veces más del valor basal, o una elevación igual o superior a los 3 miligramos por decilitro, o aún así también menciona sobre la disminución del volumen urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante las primeras 6 a 12 horas. En el estadio 2 podemos observar que existe un aumento de 2 hasta 2 veces el valor basal de la creatinina o un volumen urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en las primeras 12 horas. Y el estadio 3, bueno, nos hace mención que existe un aumento de 3 veces el valor de la creatinina basal o un aumento de la creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, y bueno, aquí es donde ya se requiere el inicio de la terapia de reemplazo renal, o existe un volumen urinario menor a 3 mililitros por kilogramo por hora en las primeras 24 horas, o existe también aún así la anuria. Bueno, los diferentes grupos que desarrollaron estos criterios, bueno, establecieron estos 3 estadios y mencionan que el estadio 1 y 2 habla sobre las clasificaciones que se han comparado con los resultados en cuanto a la mortalidad, y que estos son muy similares entre ambos métodos, tanto como el acrónimo RIFLE, y tienden a aumentar a medida que avanza la gravedad de la insuficiencia renal aguda. A diferencia, el AKIN, a diferencia del RIFLE, requiere 2 mediciones de creatinina en un lapso de 48 horas para establecer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. También se debe tomar en cuenta que los pacientes que reciben terapia de reemplazo renal se consideran con categoría 3 independientemente de la etapa en que ésta se inicie. Con relación a los datos epidemiológicos que nosotros podemos encontrar con relación a este tipo de lesión, pues en general nos dice que la lesión renal aguda se presenta en aproximadamente el 7% de los pacientes hospitalizados y hasta en un 36 a un 67% de los enfermos críticos, en función de la definición utilizada. Y en promedio, entre el 5 al 6% de los pacientes con lesión renal aguda de las unidades de cuidados intensivos va a requerir en cierto momento un tipo de terapia de reemplazo renal. Este hecho es detectable que la mortalidad de los pacientes con insuficiencia renal grave requieren de terapia de reemplazo renal y que ronda entre el 50 hasta el 70% aproximadamente. Asimismo, bueno, observamos que la lesión renal aguda que se presenta en los pacientes que cursan con algún tipo de sepsis, bueno, nos dice que la lesión renal aguda acompañada de la sepsis está presente en el 19% de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, y el 23% de ellos en conjunto con la sepsis grave, pues se van a ver ahí reflejados. Y los pacientes con lesión renal aguda que hacen un shock séptico se ha encontrado estadísticas hasta del 51%, esto generando una mortalidad de hasta el 75%, mientras que los pacientes que no han desarrollado sepsis ni lesión renal aguda, pues bueno, genera una mortalidad del 27 hasta el 32% en estos pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Como ya bien sabemos, existen diferentes alternativas terapéuticas con relación a la lesión renal aguda. Podemos encontrar desde una diálisis peritoneal que se puede llevar a cabo en un paciente crítico, más sin embargo, pues se tiene que ver todo el contexto que esto implica. Es por ello que en las unidades de cuidados intensivos no es aplicable que nosotros lo podemos llevar a cabo por el proceso que esto requiere. Existen también aquellos pacientes que reciben terapias de hemodiálisis intermitente, y como ya se lo mencionaba al principio, bueno, existen diferentes contraindicaciones, entre ellas, bueno, la inestabilidad de este paciente o la inestabilidad que en ellos genera, es por eso que no se usa o no se opta por dar esta terapia en ese tipo de pacientes, siempre y cuando la estabilidad hemodinámica no lo permita. Más sin embargo, existen pues en diferentes unidades hospitalarias las terapias de reemplazo renal lenta continua, que bueno, es el tema que nos tiene aquí.
En este caso, bueno, existen diferentes casas comerciales que proporcionan sus máquinas a las diferentes unidades hospitalarias y dependiendo del centro en el que nosotros laboremos, bueno, vamos a encontrar las diferentes alternativas o presentaciones de estas máquinas. Y bueno, el término de terapia de reemplazo renal continua, bueno, se refiere a cualquier tipo de terapia que genera una purificación sanguínea extracorpórea cuyo objetivo es el de sustituir la función renal afectada durante un periodo prolongado en las primeras 24 horas o independientemente del tiempo que lo requiera. Y recordar también, bueno, el riñón tiene ciertos procesos renales y naturales, por así decirlo, que pues se presentan continuamente en este riñón, es decir, pues el riñón se encarga de filtrar, de secretar, de absorber y de excretar lo que tiene que excretar. Es por ello la comparación porque la terapia de reemplazo renal continua imita con gran similitud al riñón, es decir, la terapia de reemplazo renal genera un balance de líquidos, la terapia de reemplazo renal hace y permite generar una regulación de electrolitos, así como un balance del ácido base y filtra y excreta los desechos metabólicos. Lo que la terapia de reemplazo renal no va a lograr hacer y no se va a presentar, bueno, es la eritropoyesis, que eso es exclusiva del riñón, y ni tampoco va a favorecer a lo que es la absorción del calcio ni la síntesis de la vitamina D. ¿Cuáles son los objetivos de estas terapias de reemplazo renal? Bueno, el objetivo primordial es dar un soporte a los pacientes hemodinámicamente inestables que se encuentran de una unidad de cuidados intensivos. Su objetivo primario es el recuperar la función renal normal, dando de alta al paciente de la unidad de cuidados intensivos lo antes posible. El mantenimiento continuo de los líquidos, los electrolitos y el equilibrio ácido-base, pues bueno, es esencial. Se ha dejado constancia de que al tratar los pacientes con falla renal, en el caso de los que requieren este apoyo, pues va a permitir que se presente otras mejorías. Nosotros podemos observar aquí en la lámina que el objetivo, bueno, es mantener los líquidos y electrolitos, evitar el daño adicional al tejido renal, promover la curación y la recuperación renal y optimizar otras medidas de soporte en el paciente, como es el apoyo nutricional, la ventilación mecánica, la disminución de inotrópicos y cronotrópicos positivos. Pero pues como ya les menciono, bueno, su principal objetivo es soportar a esos pacientes que están inestables. Si nosotros comparamos el uso de una terapia intermitente a una lenta continua en cuestión de costos, pues bueno, estas terapias generan mayor costo para la institución. Más sin embargo, va a permitir dar un mejor soporte a estos pacientes que si nosotros los sometemos a una hemodiálisis intermitente, porque puede generar pues, una mayor inestabilidad de estos pacientes. Con relación a los cuidados enfermeros que un paciente con terapia de reemplazo renal continua requiere, pues estos van dirigidos a prevenir y detectar complicaciones propias del estado crítico de cada paciente. Entre estos, la vigilancia y el control del sistema y del acceso vascular, bueno, son imprescindibles. Estos cuidados son cruciales en la aplicación de los procedimientos de la depuración continua, pues depende en gran parte de estos cuidados que la técnica se lleve a un buen fin. Para ello, bueno, nosotros podemos observar ahí en la lámina que existe una mnemotecnia para poder dar solución a estas diferentes acciones, como es el PACE, que ahí lo vemos. El PACE se refiere a la P de paciente, la A de acceso, la C de circuito y la E de equipo. Lo que nosotros nos vamos a centrar específicamente en el paciente, nos tenemos que enfocar primero que nada a la selección del paciente que va a requerir esa terapia de reemplazo renal. Si ustedes pueden observar ahí en la lámina, bueno, el principal punto que nos marca el orden de estos criterios es que el paciente se encuentre hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. La siguiente es que el paciente se encuentre hemodinámicamente inestable y lo podemos ver de manera resaltada o en negritas porque son los criterios más importantes para que el paciente requiera de esa terapia. Como ya lo comentaba, los pacientes que requieren de la terapia lenta continua pues generan un mayor costo para la institución. Y si nosotros hablamos de que el manejo de estos pacientes, y hablo específicamente de mi caso, que se trabaja en una institución pública, pues esta institución pues va a absorber estos gastos y va a generar pues mayor costo para las unidades, ¿no? Bueno, otro de los puntos que se tienen que tener en cuenta, bueno, de las elecciones que el paciente candidato para una terapia de lenta continua es la sobrecarga de fluidos, el daño renal crónico agudizado, la insuficiencia cardíaca, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda,
el sepsis, que es una de las principales indicaciones para el inicio de estas terapias lentas continuas, insuficiencia hepática, aquellos pacientes que tuvieron algún tipo de quemadura, la sobredosis de drogas e inclusive la falla orgánica múltiple. En cuanto a las dificultades que se presentan para el manejo de estas terapias, es en cuanto a la dosis que se administra a los pacientes con lesión renal aguda. Frecuentemente suele ser menor de la que se prescribe y aún menor a la que se recomienda para los pacientes con enfermedad renal pues crónico terminal. Los impedimentos para alcanzar la dosis requerida suelen vincularse, bueno, a la inestabilidad del paciente, a los problemas del acceso vascular que muchas de las veces nosotros mismos generamos una inversión de las ramas del catéter y pues que este método va a ocasionar que se recircule un 25% de la sangre y en consecuencia se pierda una eficacia de la depuración. Esta recirculación va a permitir que pues exista una disminución en cuanto a la depuración de esta sangre, en cuanto a la pérdida de los líquidos. Esto se tiene que dejar constancia de que se llevó a cabo, me refiero a la inversión de las líneas, para que quede, bueno, el antecedente de que se hizo y, bueno, nosotros pues tendríamos que regresar esas ramas a colocarlas pues de manera correcta en el menor tiempo posible, es decir, dejar el menor tiempo posible que las ramas estén invertidas pues para evitar esa recirculación, ¿no? Y bueno, otro de los puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta pues es la oclusión precoz que se da en el filtro por la formación de coágulos en su interior. Para ello, bueno, es fundamental controlar cuidadosamente y corroborar que la dosis prescrita sea la que se está administrando. En los casos de que sea inadecuada, se debe considerar incrementar el tamaño del filtro, la frecuencia del tiempo de la diálisis o cuando se requiera, pues considerar el cambio del set de la máquina. Si bien no sabemos que, bueno, la vida media de un set que se coloca en estos dispositivos tiene una vida media de 72 horas, más sin embargo, bueno, nosotros tenemos que valorar si se realiza el cambio antes de este tiempo para evitar la coagulación del circuito y pues evitar las pérdidas hemáticas para el paciente que como consecuencia tendría en ellos pues la disminución de la hemoglobina. Y bueno, cabe también aquí recalcar que bueno, es fundamental para prescribir la terapia de reemplazo renal considerar los parámetros con los que se encuentra la función renal y que la modificación terapéutica no tenga las complicaciones en cuanto a la evolución del paciente. De hecho, bueno, el balance hídrico cuando está positivo es un factor de riesgo independiente para incrementar la mortalidad en estos pacientes. Existen estudios que han demostrado que por cada litro de balance positivo durante las primeras 72 horas del paciente en la UCI, va a incrementar un 10% la mortalidad. Bueno, y hasta la actualidad existen diferentes estudios clínicos que han evaluado la dosis de la terapia de reemplazo renal. Si ustedes observan aquí en la diapositiva, están con recuadros en rojo, los dos más importantes y los que se han tomado como base para poder dar la dosis de la terapia de reemplazo renal. El primer estudio, pues, lo que evaluó la intensidad de la dosis de estas terapias fue realizado por el doctor Ronco y colaboradores, en la cual ellos evaluaron 425 pacientes divididos en 3 grupos diferentes con relación a la ultrafiltración, que iniciaban con 20 mililitros, 35 mililitros y 45 mililitros. Ellos evaluaron la sobrevida de estos pacientes en 15 días y después descontinuaron la terapia de reemplazo renal, que resultó significativamente menor en el grupo de menor dosis. Finalmente, bueno, este trabajo incluyó la mayor cantidad de pacientes que hasta la actualidad se utiliza, que es el estudio renal. Lo que podemos nosotros comparar con el primer párrafo de esta diapositiva, que es este estudio que se llevó en el año 2000 en comparación con el estudio del 2009, que es que la dosis no se puede estandarizar en todos los pacientes. Aquí lo importante que se tiene que conocer es que debe de ser beneficioso para el paciente y que si esto no resulta peligroso, pues se puede prescribir la dosis de 25, 30, inclusive hasta 35 mililitros por hora para lograr un margen de seguridad. Es decir, si nosotros elegimos una dosis de 20 mililitros kilo hora, es lo que se va a repartir en los diferentes líquidos que se van a programar en la máquina para que pues, se pueda hacer el tratamiento. Entonces, bueno, como resultado de estos diferentes estudios se llegó a estandarizar que la dosis para sacar el efluente en nuestra máquina y poderla programar debe de estar entre 20 y los 35 mililitros kilo hora,
dosis por arriba de los 35 mililitros, inclusive hay estudios que lo demuestran y que lo realizaron con mililitros hasta 45. Entonces, dosis de 20 a 35 mililitros kilo hora es lo ideal para poder realizar esta dosis, ¿no? Ustedes observan en esta lámina, bueno, existen diferentes puntos para poder evaluar la dosis o sacar la dosis programada para los pacientes que requieren de una terapia de reemplazo renal. No se va a desarrollar porque, bueno, no es el tema aquí, pero sí lo que me interesa que observen ustedes es que el primer dato es el más importante para nosotros definir esa dosis que se le va a estar entregando al paciente. Si recordamos, la manera en la cual nosotros vamos a obtener esta dosis es elegir primero que nada qué dosis queremos obtener, si sea 25, 30, 35 mililitros como máximo y la vamos a multiplicar por el peso del paciente. Este resultado nos va a dar el total del efluente, el cual se va a repartir en los diferentes líquidos que nosotros vamos a programar en nuestra máquina y que va a obtener el paciente. Aquí es muy importante recalcar que la dosis que nosotros estamos señalando o estamos prescribiendo, que bueno, en este caso la prescribe el médico, pero nosotros como personal de enfermería que estamos a cargo de estos tratamientos, somos quienes tenemos que estar controlando ello. Es por esto que si se elige una dosis de 30 mililitros kilo hora, nos aseguremos que esos 30 mililitros se le estén otorgando al paciente, es decir, por cada interrupción que se dé, por el incremento de alarmas que se tengan durante la terapia, por las desconexiones que se tengan que llevar a cabo en el paciente, bueno, nos va a interrumpir esa dosis y al final de cuentas la dosis que nosotros programamos no va a ser la dosis que se le entregó al paciente. Otro de los puntos importantes que se deben de tomar en cuenta, bueno, es el acceso. En cuanto a las recomendaciones que se dan para el abordaje del acceso venoso, bueno, son estas tres. La primera, bueno, la vena yugular interna. En segunda opción, la vena femoral y como tercera opción, la subclavia. En esta, bueno, se debe de evitar en la medida de lo posible emplear este abordaje, este último que menciono, puesto que la lesión renal aguda es un factor de riesgo independiente para la enfermedad renal crónica y todo resulta prioritario preservar este acceso vascular en caso de que se requiera a futuro este tipo de, ya hablando específicamente de la hemodiálisis en el paciente con enfermedad renal crónica. Es con ello que siempre se debe de iniciar por el acceso recomendado, que es el acceso yugular. Hay datos o puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta con relación al acceso. Si recuerdan al principio, yo mencionaba que existe una mnemotecnia que se debe de seguir. En este caso es el paciente, que ya lo vimos su estabilidad hemodinámica, vimos que el paciente resista los flujos que nosotros vamos a programar en la máquina y que el paciente pues bueno esté apto para poder recibir el tratamiento. En un segundo momento, bueno, vimos que el acceso es uno de los puntos importantes y ya lo mencionábamos, ¿no? El acceso elegido pues es el acceso yugular y pues le sigue el acceso femoral y por último el acceso subclavio. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o qué es lo importante de esto? Que nosotros debemos de mantener este acceso lo más permeable posible y lo más funcional para que pues el tratamiento pueda funcionar de manera adecuada y no nos dé complicaciones durante el tiempo que se está brindando el tratamiento. Como observaciones importantes debemos considerar que se debe aspirar el cierre de la heparina de los 2 lúmenes, unos 3 mililitros aproximadamente en una jeringa de 5 y desechar esa sangre. Debemos de limpiar los 2 lúmenes con 20 mililitros de solución salina estéril y comprobar la permeabilidad de los lúmenes con otra jeringa de 20. Para ello, primero, bueno, se aspira la luz arterial intentando llenar la jeringa en 6 segundos. Si se consigue sin ninguna dificultad, se tiene la seguridad de que el catéter va a proporcionar un flujo superior a los 200 mililitros por minuto y que esto nos va a permitir a nosotros pues que la máquina funcione de manera adecuada. Si se introducen los 20 mililitros de sangre por la luz venosa, se debe comprobar que se pueda retornar al paciente dentro de otros 6 segundos y bueno, esto nos va a dejar en claro que bueno, no existe resistencia a los accesos y que bueno, nos va a permitir pues trabajar de una manera adecuada y pues que el paciente va a poder obtener su terapia con lo que nosotros ya estamos programando. Cuando se detectan dificultades para llenar la jeringa o en el aspirado previo a la conexión del set, bueno, existe la opción de intercambiar la línea, lo que ya mencionaba anteriormente, pero bueno, esto va a representar un aumento de la recirculación de sangre de hasta en un 25%, por consiguiente va a generar una pérdida de la eficacia y la depuración de la técnica. Esto, bueno, sí lo podemos llevar a cabo, se puede realizar de forma temporal, pero inclusive se puede sugerir el cambio o la recolocación del catéter.
hay unos aspectos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. Esto, bueno, es las cuestiones importantes que no se deben de perder de vista y recomienda al grupo Atkins sobre el acceso vascular. Lo que ya mencionaba, ¿no? Aspirar y descargar la heparina antes del lavado, usar una jeringa de 20 centímetros para evaluar la permeabilidad con la técnica que ya les comentaba y comprobar que no existan dobleces o cualquier otro tipo de obstrucción que nos impida entregar al paciente una terapia pues eficaz. Lo importante, bueno, es el circuito. El circuito, bueno, es un circuito o un set que ya viene conectado, ya es un set desechable que contiene o que dentro de sus características tiene 4 tomas de presión. Estas, bueno, nos van a otorgar las diferentes presiones que nosotros vamos a estar observando en la pantalla de nuestra máquina. Debemos de tener en cuenta que estas tomas de presión nos va a permitir hacer la medición de presiones no invasivas y otro punto importante que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos de evitar el contacto con el aire con la sangre, perdón, ya que esto va a favorecer a la hemólisis y pues por ende a la obstrucción de los capilares del circuito y llevar a la coagulación del set. Algo muy importante que nosotros debemos de considerar, bueno, es la membrana que vamos a utilizar. La terapia de reemplazo renal continua, bueno, es el tratamiento de elección y el más frecuentemente usado en las unidades de cuidados intensivos, como ya se los mencionaba. El propio proceso pues se involucra una serie de activación de las citoquinas y la activación del complemento, que bueno, esto se va a ver reflejado en los diferentes que nosotros vamos a manejar. Para ello, bueno, existen diferentes membranas, las cuales las diferentes casas comerciales pues nos van a proporcionar y pues dependiendo de la membrana que nosotros elijamos es el resultado que nosotros vamos a obtener. Una de las características importantes de estas membranas es que son únicas en cuanto a sus características, que es específicamente la membrana o el set que tiene la membrana N69, que es acrinolinitrilo. Y bueno, esta es una membrana que tiene una característica importante que es la absorción, que esa absorción va a favorecer que la heparina, sus cargas negativas se adhieran a los capilares y nos evite la saturación del set por coagulación. Y bueno, esta heparina al adherirse a esos capilares nos va a prevenir la formación de trombina y en su fase de activación de contacto, es decir, pues que lo que ya mencionaba, ¿no? Que va a evitar que se hagan la saturación del set. Como ya lo mencionaba, bueno, existen diferentes membranas que se pueden encontrar en el mercado, pero bueno, de todas estas lo que nosotros debemos de considerar es cuál es la membrana ideal para colocarle a nuestro paciente. Si ustedes se percatan, existe lo que es la membrana AN69ST, que es una membrana con superficie tratada, y bueno, recalcar también que bueno, estas membranas tienen la característica de evitar el paso de las moléculas que no queremos perder, que tiene una alta permeabilidad hasta 50.000 Dalton, es decir, pueden dejar pasar las moléculas que nosotros queremos que se eliminen del paciente, pero no perder las que no queremos, como son moléculas de un tamaño molecular alto, como lo es las vitaminas, la mioglobina, la albúmina y demás, ¿no? Estas moléculas, pues bueno, no van a pasar porque su peso molecular es mucho mayor al que permite pasar el set. Existen también membranas que son exclusivas para los pacientes con sepsis, que bueno, en este caso son las membranas del Oxiris, que esta es una superficie tratada y está ya previamente heparinizada y pues esto va a facilitar que pues el paciente pues reciba un mejor tratamiento. Como ya lo comentaba, el peso molecular es muy importante dependiendo de la membrana que nosotros vamos a elegir. En este caso la membrana N69, el set tiene una permeabilidad hasta los 50.000 Dalton. Si ustedes se fijan, dependiendo del proceso físico-químico que nosotros queremos llegar a obtener, bueno, si nosotros queremos obtener una difusión o una convección, ese proceso físico-químico, dependiendo de lo que nosotros programemos, bueno, es la molécula que nosotros vamos a eliminar. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, bueno, es el tipo de solución que nosotros vamos a colocar para nuestro paciente. Aquí, bueno, el mayor riesgo de complicaciones relacionadas con este procedimiento son las metabólicas. Las más frecuentes son la hipocalcemia, la hipernatremia, la hipomagnesemia, inclusive las acidosis, tanto acidosis y alcalosis metabólica. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál solución vamos a elegir.
Si bien existen diferentes en el mercado, las más utilizadas y como lo comentaba al principio, con la experiencia que nosotros tenemos en la unidad, es soluciones con 0 potasio y soluciones con 4 potasio. Aquí lo más importante que nosotros tenemos que recalcar aquí o lo que se tiene que tener en cuenta es que estas soluciones nos va a generar una hipercalemia en el caso de usar soluciones de 4 potasio todo el tiempo. Es por ello que nosotros como personal de enfermería tenemos que tener muy en cuenta el papel fundamental que nosotros jugamos en el manejo de esta terapia. Otro de los puntos importantes con relación a esto es la estabilidad de estas soluciones. Una vez que nosotros mezclamos la bolsa o la preparamos para montarla en el set, tiene una estabilidad de 24 horas y no más. Después de esas 24 horas, estos electrolitos, este bicarbonato que nosotros tenemos aquí empieza a formar cristales que al usarla más de este tiempo genera la obstrucción y la saturación en las fibras del set y va pues por consiguiente generar una coagulación del set y la pérdida emética para el paciente. Por ello es muy importante que bueno, tengamos en cuenta todo el tiempo esta recomendación que nos hace el laboratorio sobre el tipo de soluciones que vamos a manejar. Y para ello, bueno, también tenemos que tener en cuenta, bueno, las diferentes opciones de anticoagulación que existen para la terapia de reemplazo renal. Uno de los principales desafíos, bueno, es mantener la funcionalidad del circuito en forma continua durante las 24 horas que se está manejando. La interrupción prematura, bueno, es muy frecuente y se han reportado casos de pacientes que reciben tratamientos por 16 horas en promedio y que, bueno, el 70% de la dosis prescrita, bueno, no es la adecuada y por ello, pues se genera una interrupción temprana y generalmente se manifiesta como una coagulación del circuito. Y bueno, los factores que van a contribuir a la coagulación de estos van a ser diversos, entre ellos pues el mal manejo del anticoagulante. Como ustedes pueden observar, bueno, existen diferentes maneras en las que nosotros podemos llevar a cabo esta coagulación. Primero que nada, bueno, el uso de la terapia sin anticoagulación, pero ¿a qué nos va a llevar? A que el set se nos coagule en un menor tiempo que el que teníamos programado y que no obtengamos pues el tratamiento como nosotros lo planeamos desde un principio, ¿no? El otro, bueno, es el caso de las heparinas no fraccionadas, que esto puede ser una anticoagulación sistémica o regional. Tenemos también lo que son las heparinas de bajo molecular, como es el caso de las enoxoparinas, y tenemos lo que es el citrato por anticoagulación regional, que esto, pues bueno, es lo que está funcionando de manera, pues, más nueva, por así decirlo, es lo más nuevo que se tiene en cuanto a anticoagulación en las terapias de reemplazo renal, más sin embargo, bueno, el control resulta pues más costoso para la institución, ya que pues bueno, muchas de las instituciones no cuentan con el equipo necesario para hacer las mediciones del calcio iónico y además de que se requiere estar infundiendo calcio al paciente pues para estar reponiendo las pérdidas que se pudieran llegar a tener en el paciente por el uso de este citrato. Bueno, como ya lo mencionaba anteriormente, el anticoagulante pues de elección y el que más se maneja en las diferentes unidades y con relación a la experiencia con la que se cuenta, las heparinas no fraccionadas. La recomendación es que se use con una dosis de 5 a 10 unidades por kilo por hora. Y bueno, recordar aquí que bueno, estas heparinas tienen una vida media de 30 a 90 minutos, la cual puede aumentar hasta 3 horas en los casos de insuficiencia renal, a pesar de ser preferentemente metabolizada en forma extrarrenal. A pesar de los riesgos que se tienen con este anticoagulante, bueno, es el más usado en las terapias de reemplazo renal lenta continua. Y bueno, aquí se debe tener muy en cuenta, pues que se deben de estar ajustando y se deben de tener muy en cuenta los tiempos de coagulación. Aquí lo que nosotros debemos de estar monitorizando principalmente es el TTP, para ver que no exista una alteración. ¿Cuál es el punto o el valor importante o la clave de esto? Es que nosotros debemos de tener unos tiempos de coagulación por arriba de 1.5 veces más de lo normal. Es decir, cuando este valor rebase lo permitido, nosotros tenemos que tener en cuenta que se debe de suspender este anticoagulante. Es decir, lo que estamos viendo en la pantalla de la presentación es que si nosotros manejamos a un paciente con 10 unidades de heparina por kilo por hora,
y obtenemos unos tiempos de coagulación menores a 40 segundos, quiere decir que estamos dentro del rango normal. Si manejamos 5 unidades de heparina por kilo por hora, debemos de tener un rango de tiempo de coagulación entre 40 y 60 segundos, pero si nosotros obtenemos resultados de tiempos de coagulación en TTP por arriba de los 60 segundos, tenemos que suspender este anticoagulante hasta no ver un resultado posterior. Tenemos que tener en cuenta también que, bueno, existe algo que se llama trombocitopenia inducida por heparina, es decir, el paciente que se somete por periodos prolongados a las heparinas, bueno, puede generar esta trombocitopenia y por consiguiente, pues las complicaciones que ya conocemos. Algo que me gustaría recalcar aquí es que nosotros como personal de enfermería tenemos que tener en cuenta cuántas unidades por kilo por hora se le están otorgando al paciente durante la terapia de reemplazo renal. Como ya lo comentaba, existe un rango entre 5 y 10 que es nuestro margen para mantener ese anticoagulante en el paciente. Entonces, muchas de las veces nos dejamos llevar por los aspectos técnicos que nos marca la máquina. Si ustedes recuerdan, y las personas que tengan experiencia en el manejo de la terapia de reemplazo renal, en la pantalla que nos aparece la máquina, nos dice cuánto podemos programar nosotros a la máquina con relación al anticoagulante que estamos seleccionando, que va desde los 0.5 en adelante, ¿no? Entonces, muchas de las veces para hacer nuestros registros clínicos ponemos que estamos pasando la heparina a 0.5 o a 1 mililitro por hora, ¿no? En lo que respecta a la máquina, pero esto a mí como profesional de la enfermería no me dice nada. A mí me interesa saber más cuántas unidades por kilo por hora estoy pasando en el paciente y poder decir si realmente estoy cumpliendo la meta de ese anticoagulante o tengo que subir. Para eso, bueno, les puse ahí de manera breve un ejemplo pequeño con relación a cómo podemos sacar este dato. Independientemente del protocolo que se maneje en sus unidades hospitalarias, ustedes pueden manejar diferentes protocolos con relación a la dilución de la heparina. Nosotros manejamos la siguiente dosis. Preparamos 10,000 unidades de heparina y la foramos en 20 mililitros de solución. Si nosotros hacemos un recuento matemático, podemos observar que si nosotros dividimos las 10,000 unidades de heparina entre los 20 mililitros de la solución que se tiene, obtenemos 500 unidades por mililitro, que son lo que nosotros deberíamos estar pasando al haber programado 1 mililitro de heparina en nuestra máquina. Pero ahora nosotros queremos saber cuántas unidades le estamos pasando al paciente por kilo, que es lo que nos está dando la recomendación, los protocolos en cuanto a la anticoagulación del paciente que está sometido a terapia de lenta continua. Entonces, esas 500 unidades las dividimos entre el peso del paciente, que en este caso puse ahí 80, entonces 500 entre 80 nos está dando 6 unidades por kilo por hora. Y si ustedes observan el rango que se marca en cuanto a los protocolos, estamos dentro del límite o estamos dentro del margen de ese anticoagulante. 6 unidades por kilo por hora en el paciente con terapia de reemplazo renal nos está hablando de que tenemos una anticoagulación adecuada para el paciente y pues que con ello pues podemos evitar pues las diferentes complicaciones que ya se mencionaban. Y todo esto, bueno, forma parte del circuito, porque si nosotros no llevamos a cabo este cuidado, por así decirlo, pues bueno, podemos afectar de manera significativa a nuestro paciente. Para cerrar este punto, podemos observar diferentes ventajas y desventajas de por qué usar y no usar cierto anticoagulante. En cuanto a las heparinas no fraccionadas, que bueno, es lo que mencionaba, lo que más se maneja en el paciente con terapia de reemplazo renal lenta, es que las heparinas no fraccionadas como ventaja tienen que son de fácil acceso, que son económicas, que son efectivas, que se puede monitorizar de manera sencilla el TTP, que tiene una vida media corta y que tiene una fácil reversibilidad con la protamina. Como desventaja, pues obtenemos que estas heparinas tienen o pueden generar un sangrado sistémico, que tienen una resistencia a la heparina por bajos niveles de lactitrombina, que puede generar una trombocitopenia inducida por la heparina y que los niveles de TTP
no predicen el sangrado, ¿no? Y bueno, en cuanto a las desventajas de usar el citrato que yo les mencionaba, que es lo que está más, que se está utilizando ya más frecuentemente, pero no todos los centros hospitalarios lo hacen por el costo elevado. Como ventajas, pues tiene un menor riesgo de sangrado, mejora la tolerancia de la terapia de reemplazo renal y pues en consecuencia pues una mejor tolerancia al anticoagulante, prolonga la vida media del circuito, mejora la dosis de la terapia de reemplazo renal porque evita esas interrupciones por la saturación o coagulación del sistema y mejora la biocompatibilidad. Pero como desventaja podemos observar que existe un riesgo de hipocalcemia sistémica porque pues mencionábamos que este citrato es un quelante del calcio que genera un riesgo de hipernatremia, un riesgo de alcalosis metabólica y que bueno, el monitoreo puede ser mucho más caro para el manejo y la medición del calcio iónico. Es por ello que, bueno, repito nuevamente, pues se opta por el uso de las heparinas no fraccionadas. Bueno, otro de los puntos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta y que forman parte importante del paciente, del circuito y del equipo, bueno, es la modalidad que nosotros vamos a elegir en las terapias de reemplazo renal. Es bien sabido que las terapias de reemplazo renal en cuanto a modalidades, podemos ofrecer 4 diferentes modalidades de terapias de reemplazo renal, como es la SCUF, que es la ultrafiltración lenta continua, que esta nos va a remover solo líquido en exceso por ultrafiltración. Tenemos la hemodiálisis veno-venosa continua, que es CVHD, que remueve solutos de peso pequeño por difusión, que es lo que se mencionaba anteriormente. Tenemos también lo que es la CVH, que es la hemofiltración veno-venosa continua, que remueve solutos de mediano y alto peso molecular por convección. Y tenemos la CVHDF, que es la hemodiafiltración veno-venosa continua, que esta modalidad combina difusión y convección. Si ustedes observan ahí, bueno, yo marco esta última modalidad ahí en la lámina, porque esta representa la modalidad más efectiva para el manejo del circuito. Es decir, si yo al programar mi máquina, al cebar mi circuito, desde un momento le doy modalidad CBHDF, a mí me va a permitir poder elegir cualquiera de las otras 3 terapias o modalidades, perdón, restantes. Si yo selecciono cualquiera de las 3 que están arriba, al momento de programar mi máquina, si yo quisiera o el médico me hace la indicación de cambiar a hemodiafiltración, yo no lo voy a poder hacer. Por ello es que siempre se da la recomendación de que al momento de cebar nuestra máquina, al momento de que nosotros estamos preparando de primera instancia el equipo para conectar hacia el paciente, es que seleccionemos la hemodiafiltración veno-venosa continua y por ende vamos a obtener difusión y convección. Más sin embargo, podemos hacer cambios y modificaciones durante el tratamiento y cambiar por cualquiera otra de las modalidades que nos ofrece esta terapia. Que esto, bueno, requiere de un manejo especializado por parte del personal de enfermería con base, pues, una base sólida del conocimiento científico y teórico que, bueno, que incluya la comprensión y los principios físicos de la terapia, es decir, el aspecto técnico creo que sin problema se pudiera llegar a manejar y dominar en un corto tiempo. Pero lo que sí se requiere es que nosotros, desde el momento que tenemos contacto o el primer contacto con este tipo de terapias, comencemos a generar esa búsqueda de información y de resolver las dudas que se nos generen para que nosotros vayamos formando pues un cimiento científico con relación al manejo de esta terapia. Con relación a las modalidades que nosotros elegimos y lo que yo mencionaba, que de acuerdo a la modalidad que elegimos es el tipo de principio físico que vamos a obtener, bueno, estos son los principios básicos que la terapia de reemplazo renal nos proporciona, como es el caso de la convección, la difusión, la ultrafiltración y la absorción. Ya lo mencionábamos que estos cuatro principios básicos, bueno, nos van a permitir generar una mejor eficacia en cuanto al tratamiento que nosotros elijamos. Si nosotros observamos de izquierda a derecha estas imágenes, bueno, podemos observar que la convección, bueno, es el movimiento de solutos con el flujo de agua y arrastre por solvente.
y en cuanto más líquido se mueva a través de una membrana semipermeable, más solutos se van a retirar. En este caso, la convección nosotros la podemos aplicar en la hemodiafiltración y en la hemofiltración. Más sin embargo, si nosotros utilizamos el principio básico de difusión, bueno, esta difusión se refiere a los movimientos de solutos desde un área de concentración más alta hacia un área de concentración más baja. Entonces nosotros podemos utilizar este principio en la hemodiafiltración y en la hemodiálisis veno-venosa continua, que son las modalidades que nos ofrecen. Después, bueno, encontramos lo que es la ultrafiltración y bueno, en esta ultrafiltración, si nosotros solo queremos retirar líquido de nuestro paciente, pues es el principio básico que nosotros vamos a seleccionar. Y bueno, este se va a realizar por un gradiente de presión en el circuito que va a generar una presión positiva o negativa y va a permitir, bueno, la salida de este líquido que se va a ultrafiltrar. Si nosotros seleccionamos en primera instancia que solo queremos sacar el líquido y ultrafiltrar, pues bueno, no vamos a poder regresarnos a cualquiera de las otras modalidades que ya les mencionaba. Y por último tenemos la adsorción, que esa adsorción se refiere a la adherencia molecular a la superficie o interior de la membrana. Esta adsorción, bueno, va a ser exclusiva de la membrana N69 que nos va a permitir que se adhieran estas moléculas a la superficie. Y muchas de las veces, si ustedes se percatan que el set se empieza a obstruir, que los capilares se empiezan a obstruir por la sangre, pues no es más que la adherencia de estas moléculas que va a permitir que se vaya saturando y que pues va a ser un dato que nos va a indicar a nosotros de que hay que cambiar ya ese set. Lo mencionaba al principio, ese set, su vida media son 72 horas, más sin embargo, si nosotros valoramos que el tratamiento ya no está siendo eficaz porque el set está saturado, pues podemos y tenemos la opción de hacer un cambio del set, aunque no se hayan cumplido las 72 horas. Y bueno, con relación al equipo, aquí está más enfocado hacia lo técnico. Los tres primeros criterios que yo les mencionaba en cuanto a la mnemotecnia del PACE, que es paciente, acceso y circuito, bueno, están muy ligados entre sí. Más sin embargo, nosotros debemos siempre resolver la problemática o las complicaciones que se nos den en ese orden. Siempre el paciente, el acceso y después el circuito y por último el equipo, porque el equipo sí puede fallar, yo no digo que no, es una máquina, pero al final de cuentas muchas de las veces la problemática, las complicaciones que se nos presentan tienen que ver más con esos tres puntos que se mencionaron anteriormente. Bueno, aquí es muy importante saber que este equipo, nosotros aquí podemos observar, está compuesto por 6 bombas, las cuales van a permitir el funcionamiento de la máquina, que es la bomba de sangre, la bomba de diálisis, la bomba de la reinyección, la bomba previa de sangre, la bomba del efluente y la bomba del anticoagulante. Estas bombas van a trabajar en conjunto de acuerdo a lo que nosotros programemos. Si nosotros hacemos o programamos en nuestra máquina que una de estas no funcione, pues así va a ser. La que sí nunca va a dejar de funcionar es la bomba de sangre, que es la que nos va a permitir que se esté recirculando la sangre y pues se pueda dar el tratamiento como se requiere. Si ustedes se percatan en la imagen y los que ya han tenido contacto con ese tipo de equipos, bueno, sabemos que existen unas tomas de presión y esas tomas de presión, bueno, son las que nos van a generar en la pantalla las diferentes cifras que estamos obteniendo de acuerdo al tratamiento que nosotros estamos proporcionando. Y bueno, aquí es importante saber que, bueno, estas presiones que se generan en el sistema nos van a decir si el tratamiento está funcionando de manera adecuada o si hay que hacer modificaciones en cuanto a la prescripción, en cuanto al circuito o en cuanto al paciente. Es decir, si el sistema nos está marcando presiones negativas cuando no tendrían que hacerlo, pues algo está ocurriendo, ¿no? Probablemente el paciente está hipotenso, que el paciente pues a lo mejor está inquieto y se activaron las alarmas, se hicieron positivas y demás, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, pues bueno, tengamos muy en cuenta
esta gestión de alarmas y que atendamos de manera oportuna cada una de ellas. Si ustedes recuerdan, nuevamente lo reitero, quien ha tenido contacto ya con el equipo, la máquina nos alarma a través de diferentes colores. Cuando el foco verde en la parte superior de la máquina está encendido, quiere decir que todo está funcionando de manera adecuada. Si el foco se coloca en color amarillo, quiere decir que pues está existiendo algo que se está presentando, pero que no es algo urgente, que le pongamos atención, pero que nosotros tenemos tiempo para poderlo resolver. Pero cuando ese foco se coloca en rojo, quiere decir que es algo que nosotros tenemos que atender de manera urgente y que puede significar la pérdida del tratamiento e inclusive generar una complicación al paciente, como es el caso de la coagulación del sed y la pérdida hemática para el enfermo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros pues consideremos siempre este punto muy importante que, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta pues para que esta gestión de alarmas se lleve a cabo, ¿no? Y pues algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros como personal de enfermería siempre debemos estar familiarizados no solo con el montaje del circuito, sino también con las modalidades del tratamiento y la monitorización de los diferentes variables que se van a conseguir, pues para tener una mayor eficacia posible y detectar precozmente las posibles complicaciones que se lleguen a generar. La optimización de esta terapia bueno, va a depender de una buena interpretación de la información que proporciona el sistema a través de las diferentes presiones, ¿no? Como ya se los mencionaba, si el sistema o el circuito nos está dando una presión de entrada que es extremadamente positiva, quiere decir que muy probablemente el paciente está despierto, que el paciente está agitado, que el paciente se está movilizando y pues esto que está generando un incremento de la presión en el acceso. Entonces, de esta manera, pues lo que yo tendría que hacer de primera instancia es intervenir de acuerdo a esa mnemotecnia. ¿Qué es lo que tengo que revisar primero? Pues bueno, es el paciente. El paciente está agitado, el paciente está despierto, el paciente se movió, entonces bueno, hay que resolver esa situación. Después el acceso, probablemente el acceso pues con ese movimiento del paciente generó un acodamiento de las líneas, entonces bueno, resolver ese acceso y pues por consiguiente el circuito. Si estos tres puntos se resuelven, el equipo, que es el último punto de la mnemotecnia, pues va a resolverse esa situación. Pero si no es así, si nosotros queremos primero atender al equipo antes de atender al paciente, pues bueno, quiero decirles que pues bueno, nunca vamos a obtener un resultado positivo. Entonces es importante que nosotros utilicemos esa mnemotecnia y atendamos así pues esa gestión de alarmas. Algo importante o puntos importantes que quiero recalcar aquí, bueno, primero es que, bueno, debemos de evitar las líneas invertidas, por lo que ya mencionaba, que pues nos favorece a la recirculación de la sangre y la disminución en la efectividad del tratamiento. Debemos de tener en cuenta que al finalizar el tratamiento se debe de cebar cada lumen con la cantidad de heparina que figura en el catéter y efectuar una presión positiva para evitar la entrada de sangre en los orificios del catéter cuando ya se haya introducido la heparina. Se debe de evitar la contaminación de los líquidos de la reposición. Después de que reconstituimos los líquidos, bueno, solo tiene una estabilidad física y química de 24 horas. Una vez que nosotros hagamos esa reconstitución después de las 24 horas, favorece la formación de cristales y a la obstrucción del sistema. Y ya para concluir, podemos resaltar que la calidad del manejo inicial del paciente con terapia de reemplazo renal continua es una práctica clínica, pues requiere de gran atención por parte del personal de enfermería y tener en cuenta que, bueno, para garantizar el éxito de esta terapia es fundamental contar con un equipo pues, de enfermería que esté formado de manera excelente en cuanto a los conocimientos y las habilidades para así tener una mejor relación de paciente y enfermera, ¿no? Ya por último, pues comentar que se debe de tener en cuenta una evaluación constante de la respuesta al tratamiento, se debe tener una vigilancia estrecha y un manejo oportuno de la atención y que el conocimiento y la habilidad del personal de enfermería pues en estas técnicas pues es decisivo para el éxito de la terapia. Concluyo con esta frase que dice que no basta con saber, se debe también aplicar y no es suficiente querer, se debe también hacer. Gracias.